Buenas tardes. Buenas tardes. A muchos ya saludé. Bienvenidos una vez más. Antes de dejar a Hugo que sigue con el tema del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vamos a leer 3 versos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El miércoles pasado, porque nosotros los miércoles tenemos reunión de oración y ministerio, un hermano habló de este capítulo, habló de este tema, y en verdad que a los creyentes, porque él decía que el mundo actual con todos estos acontecimientos, y justo que estamos hablando de estos acontecimientos, aún los creyentes, no es que tenemos miedo, sino que algunos se afligen, algunos temen, se turba el alma por todos estos acontecimientos, y él dice, bueno, vamos a leer unos versículos que dejan paz al alma, nos dejan tranquilos. Juan capítulo 14, encontró el libro. Usted sabe, el antiguo no lo va a encontrar más al apóstol Juan. Vamos por acá, más cerca, Antiguo, Nuevo Testamento, ahí está el apóstol Juan. Capítulo 14. ¿Ves por ahí? No, 14. Ahí estamos en 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Usted no tiene letras rojas porque es palabra del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Muy bien. Leemos 3 versículos y luego Hernán va a tener una oración para empezar el mensaje. Dice, el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbarse? ¿Alguien vive turbado? Enojado. No. Molesto. No. Angustiado. Perdido. Confundido. No se turbe vuestro corazón. Le dice el Señor Jesucristo. No se turbe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, en los cielos, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que los creyentes en Cristo tenemos esta esperanza bendita de gloria. Cristo vino por primera vez con relación al pecado, vino, murió en la cruz, derramó su sangre para limpieza de nuestros pecados. A partir de que el creyente tiene fe en Cristo, ¿qué estamos ahora haciendo? Esperando al Señor Jesucristo en su segunda venida. Viene el Señor a buscarnos y nosotros estamos a la expectativa. El sábado pasado yo no estuve, pero escuché velar, decían, ¿no? El sábado pasado. En algún momento dijeron, velen, hermano, velemos, estemos atentos, porque el Señor Jesucristo viene a buscar solamente a los suyos. Después todos los acontecimientos que contaban y todas las cosas. Pero quedémonos con esto los creyentes, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos una morada en los cielos, bendita, gloriosa, eterna, para nosotros los creyentes en Cristo. Próximo a estar habitando nuestra ciudadanía está en los cielos. Habitar los cielos será adoración. Para los que queden acá, que no han recibido a Cristo, que no creen en Cristo, que no tienen en sus noticias a Dios, lamentablemente llevarán las consecuencias de lo que estamos viendo del periodo de la tribulación y el juicio eterno para la humanidad que no ha creído. Hernán se me fue. Hernán tiene una oración y luego Hugo sigue con el mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la posibilidad que nos permite de reunirnos una vez más, Señor, a escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, en este momento de tu guía, Señor, en esta reunión, Señor, pedirte por Hugo y el mensaje que tiene preparado para nosotros, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, más
viendo que el tiempo se acerca, Señor, de tu venida, pedirte que tú nos puedas encontrar velando, Señor, orando y teniendo el temor hacia ti, Señor. Queremos pedirte en este momento también por los hermanos que nos han llegado, que tú los bendigas hasta aquí, a llegar hasta aquí, Señor, y que tu bendición sea para cada uno con nosotros, Señor. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes. A ver si se escucha ahí. Ahí arrancó. Saca la mano. Hola. Ahí arrancó. Bueno, vamos a buscar un texto en el libro de Lucas. Estaba ahí antes de Juan, donde te marcó Luis recién, Elvis. Antes de Juan está Lucas, Evangelio de Lucas. Un texto para luego ir al capítulo que vamos a leer del libro de Apocalipsis. Capítulo 21 de Lucas. Lucas 21, acá hay una frase, palabras del Señor, hablando de el tiempo que está registrando el libro de Apocalipsis, el tiempo final. No es casualidad que el Apocalipsis, la revelación de Dios a Juan, al hombre, a nosotros, la profecía, las cosas que van a suceder pronto. Decimos que leemos el diario de mañana. Esto es muy interesante, saber qué es lo que va a pasar. Y entramos en el tiempo donde la posibilidad del cumplimiento es tan real y tan concreta y tan evidente que las cosas pueden suceder pronto. Y pronto para nosotros puede llegar a ser inmediato. Estas son palabras del Señor. Cuando hablaba el Señor de este tiempo, señaló esto. Verso 24 del capítulo 21. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será pisoteada, hollada, traspasada, invadida, destruida por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora vamos al final, al libro de Apocalipsis. Ese es fácil encontrarlo porque está en el último, capítulo 11, que es el capítulo que vamos a leer ahora. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Capítulo 11, verso 1. ¿Encontraron? ¿Encontró? Ahí está. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Por qué leí Lucas, palabras del Señor? Hilvanando una profecía perfecta, encajando las piezas perfectamente. Cuando Juan ve la visión, ahora Dios le dice, se le declara que tiene que medir el templo. El templo va a ser reconstruido. El templo de Herodes, el templo de Salomón, 1000 años antes de Cristo.
de Herodes en el tiempo del Señor fue reconstruido, ayornado, porque era una gracia del rey a los judíos del tiempo del Señor, 2000 años atrás. Quedó como el templo de Salomón, que fue quien lo edificó primero, el templo de Herodes, ese templo fue destruido 500 años antes de Cristo y fue reconstruido en los días de Nehemías, de Esdras, que está registrado en los libros de ellos. Fue destruido por Nabucodonosor, reconstruido, y así quedó el templo en un suceso de muchos siglos hasta que Herodes lo acomoda y lo hermosea. Era un templo magnífico. En el año 70, el emperador Tito invade Jerusalén y destruye en el templo. No quedó piedra sobre piedra. Quedó desaparecido hasta hoy. Hoy lo que hay son unas piedras y una emplanada donde tendría que estar el templo, donde hay una mezquita musulmana hoy. Cuando usted entra a Jerusalén, lo primero que va a ver se llama la cúpula de la roca. Es una cosa, una bóveda grande así, eso es una mezquita. Ahí tendría que estar el templo, hoy, ¿no es cierto? Entonces, se va a reconstruir el templo en el proceso de la tribulación, de la gran tribulación en estos 7 años que estamos analizando, y entonces le dicen, medí el templo. Hay momentos en la historia donde se le dice a los profetas, se le dice que midan el templo con una caña de medir, con una medida estándar. Aquí se le vuelve a decir, midan el templo. ¿Cómo es la medida espiritual de Israel en ese momento? Pero el patio no, porque el patio le pertenece a los gentiles, porque los gentiles todavía están dominando el mundo. Los gentiles son los no judíos. Ustedes saben que hoy los hebreos, los judíos, nos dicen gentiles a nosotros. Somos los gentiles. Hasta el día de hoy, usted escucha una conversación, no, los gentiles. Hoy nos dicen gentiles, somos los gentiles. Los gentiles son los no judíos, los no israelitas. El tiempo de los gentiles se va a terminar, que ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Muy bien. Nos paramos acá. Vamos a leer el capítulo 11. Vamos a leer. Después entramos en el comentario. Y daré, verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, un vestido rasposo, ¿no? Un vestido así de pobre. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en sentido espiritual, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén, verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, inmoral, y Egipto, idolátrica, donde también el Señor fue crucificado. Jerusalén es la ciudad. Y los 2 pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio,
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, es decir, resucitaron. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta. Aquí empieza las 7 copas de la ira que contienen esta trompeta, 7ª. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a considerar este capítulo en forma muy general, porque el sábado pasado vimos un poco el panorama y yo quiero que salgamos de la secuencia del libro para entender el panorama general de estos 7 años y medio. Para esto vamos a leer nuevamente el verso 2, al final. Dice que hollarán la ciudad santa 42 meses. Daré, verso 3, a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Capítulo 12, verso 14. Capítulo 12, verso 6 primero. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y creo que me falta 13, no lo anoté, pero en el 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a la profecía de Daniel ahora. Antiguo Testamento, después de Ezequiel está Daniel. Esto quiero que me detenga un ratito nada más para ver estas citas, estas escrituras. Daniel capítulo 7, ¿encontraron Daniel? Capítulo 7 de Daniel. Tengo acá uno. Ahí está. Capítulo 7 de Daniel, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este es el anticristo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es la misma frase, ¿no? Qué interesante que está esto. Esto es 500 años antes de Cristo. Y Apocalipsis 100 después, 90. ¿Sí? 600 años de distancia. Ahora, Daniel 12:7. Perdón, primero 9:27, ya que estamos ahí en el 7, 9:27. Y por otra semana,
7 años, una semana de años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuántos son la mitad de 7? 3 y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre, etc. Ahora, capítulo 12, verso 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, sus 2 manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 12, 7 y 12, 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, esto quiero leerlo para que veamos que los 7 años de esa semana que faltaba de la profecía de Daniel, de años, 7 años, que tenían que ver con la profecía sobre el Israel, en el medio, cuando se corta las 70 semanas de Daniel, 490 años, faltaba una semana, se corta y vuelve a empezar en otro momento. Ya llevamos 2000 años de ese corte y estamos a punto de empezar la semana esta, que no sabemos cuándo es. Viene el Señor por la iglesia y empiezan los 7 años. Esto quiero que entendamos. No sale al azar este número. Esto está claramente establecido. Daniel habló de 1260 días, 1290 días, 1335 días, tiempo, tiempos y medio tiempo. A Juan se le revela que por 42 meses, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. En el calendario hebreo el año no tiene 365, tiene 360 días. 3 años y medio. Un año, tiempo. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, y se repite en varias ocasiones. Hay un periodo de 7 años dividido en 3 años y medio, y en esa mitad del año está marcada ahora por el capítulo 12, que vamos a leer. En el proceso que empieza ese periodo que va a ir creciendo en acontecimientos de los caballos del Apocalipsis, primero, a alguien se le da poder para que amenace, para que empiece la guerra en un proceso. Dios da el poder. Siempre Dios es el soberano. Da el poder y entonces el caballo blanco con uno que tiene un arco y apunta. Misiles, drones y de todo tipo de armas, supongamos, bombas atómicas y los efectos naturales que Dios puede desatar en volcanes y en remover con terremotos islas, tantas cosas. Pero empieza ese momento tenso de guerra, de amenazas nucleares, de guerra, de la Tercera Guerra Mundial. Esto se está escuchando mucho ahora en los diarios, en la televisión, en la radio. Está la amenaza, Irán, Israel. Hoy recién la noticia que Irán amenazó a un argentino que es el capo supremo de la ONU en armas nucleares, le dijo que lo iban a liquidar. Hoy, hace poquito. Entonces, luego de eso viene la guerra. Viene un caballo rojo y viene la guerra. Pero detrás de la guerra viene un caballo negro. Con una balanza en la mano empiezan a pesar los alimentos porque empieza el hambre. Y detrás del hambre viene un caballo amarillo, que es la muerte, a cosechar los muertos. O sea, hay un proceso bélico que se va a desatar.
¿Quieren saber qué va a pasar ahora? ¿Cuándo empieza? No sé, ya empezó, pero no sé cómo serán los sucesos. No vamos a hacer nosotros futurismo aquí. Vamos a decir que este proceso que hoy nosotros estamos considerando va a seguir sucediendo. Que los reyes del mundo, las naciones del mundo sepan que la guerra se va a desatar. Ellos ya lo saben. Ellos ya lo tienen planeado. Pero esto que ellos ya saben y que ya tienen planeado, que Ucrania con Rusia, que Israel con Irán y toda la película bélica que hay en todo el mundo, que ya los hombres creen que tienen algún poder, el poder es otro, está más arriba que ellos. Entonces se van a suceder estas cosas. Por eso es el diario de mañana. Muy bien, tenemos ese panorama. En un momento, cuando la iglesia ya no está y el Espíritu de Dios se va a seguir moviendo en forma puntual, porque ahora el Espíritu Santo está en la tierra, mora en los creyentes, está en la iglesia y es el freno al mal total, al desenfreno total. Por eso somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal preserva. Si yo pongo carne con sal, la voy a preservar de que se pudra. Bueno, nosotros tenemos esa obligación como creyentes en la moralidad, en la santidad de vida. Bueno, cuando nos vamos, se desata el mal. Por eso los hombres no se van a arrepentir de sus hechicerías, de sus homicidios, de sus fornicaciones y de sus hurtos. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, hay interludios que nos hacen tal vez perder de vista todo este proceso. ¿Cuál es? Bueno, hay 144.000 sellados hebreos que van a salir a predicar el Evangelio del Reino. Predican y se convierte mucha gente porque están asustados y están pensando y ven que algo está pasando en el mundo. Tal vez le faltaron familiares porque el Señor se los llevó. Imagínense que yo llego a mi casa y me encuentro con mi mujer que no está. Iba a la iglesia. Imagínense que llega mi esposa a su casa y encuentra que el marido no está. El marido iba a la iglesia y ella no lo acompañaba. O un hijo y un pariente. Y va a haber, cuando el arrebatamiento sea un hecho, va a haber un susto en el mundo y van a pensar que los extraterrestres nos llevaron. No, nos llevó el Señor. Pero el mundo empieza en conmoción y empieza el proceso. Entonces vienen los 144.000 y vino un ángel, que esta es una visión celestial que el mundo tal vez no vea, de ese ser parado entre el mar y la tierra y con un librito en la mano y que le dice a Juan, tenés que comer el libro, te va a ser dulce al paladar. Y entonces eso vimos en el capítulo 10 y ahora en el capítulo 11 Dios pone a 2 testigos. 2 profetas suyos en Jerusalén, que todo el mundo a través del celular, del televisor, vea que hacen milagros. Pueden hacer los mismos milagros que Elías hizo, cerrar el cielo para que no llueva, o que Moisés hizo, convertir el agua en sangre. ¿Recuerdan? 2 testigos, 2 profetas de él, que van a hacer muchas cosas y entonces aparte de la palabra, porque ¿por qué no cree el hombre? ¿Por qué creen pocos el Evangelio? ¿Y por qué hay que creer la palabra de Dios? Y muchos dicen, yo quiero ver para creer. ¿Por qué hay iglesias que hacen sanaciones? Y entonces sanan y los paralíticos caminan. Porque el hombre necesita ver para creer. ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí, Dios obra. Pero lo que Dios quiere es que el hombre le crea por fe. La salvación es por fe. Creer en el Señor Jesucristo y ser salvo por toda la eternidad. Y entonces Dios ahí en ese momento va a mandar sus testimonios. Va a mandar a sus testigos, tampoco van a creer. Por más que se levanten de los muertos, porque van a resucitar. Los van a ver muertos y se van a mandar regalos. Y se terminaron estos tipos que nos volvían locos. Muy bien, ahora nos mandamos regalos, pero resulta que resucitan y lo ven irse al cielo. Es decir, hay un milagro más ahí. La raza sigue, el hombre sigue, el mundo sigue, la guerra sigue. Estamos ahí en un momento donde todo ese proceso empieza a poner a full.
Ya ahí se desata todo el proceso de los 200 millones que vienen de Oriente, de la fuerza europea que va ahí a Israel, de los norteamericanos con todos los ingleses y todo, ahí se van a juntar. Viene ese proceso. ¿Se entiende esto en forma general? Muy bien. Capítulo 12. Es decir, vimos el capítulo 11 en una forma rápida para entender lo que Dios está haciendo en este momento final. Pero leímos en Daniel y leímos en Apocalipsis que el tiempo está claramente delineado, bien marcado. Muy bien. Capítulo 12. Ahora empezamos en el verso primero. Apareció en el cielo una gran señal. Capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tal vez aquí empiece la mitad de los 7 años y medio. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí en Apocalipsis capítulo 19, leemos para no buscar después, capítulo 19, verso 15.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las regirá con vara de hierro. Vamos al Salmo 2. Salmo, el segundo Salmo, viene en el centro de la Biblia, es fácil encontrar, son 150 salmos. El segundo Salmo. Es un salmo mesiánico, un salmo profético. Verso 8. Salmos 2, 8. Dice el verso 7, yo publicaré el decreto. Salmos 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová, Dios, me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Al primer libro de la Biblia, la primera hoja ya del Génesis, capítulo 3, la primera hoja, capítulo 3, verso 1, aquí encontramos a un actor. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti es la serpiente. Y la mujer, Eva. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, y la simiente de la serpiente, tú le herirás en el calcanear. Muy bien. Ahora me faltaría Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Yo creo, hermanos, que estoy hablando con Luis, él tal vez se detenga un poquito más en el capítulo 12 en detalle. Mateo capítulo 2. ¿Encontraron capítulo 2? Cuando Jesús nació en Belén, ¿estamos? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Este no escuchó Juan 14:1, ¿no? Este se turbó. Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador y apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella,
se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos o a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, hermano de Herodes, reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre era su hermano, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Cuántas expresiones de que se cumplieron las profecías? Todo lo que el Señor vivió se cumplió las profecías. Ahora, en este capítulo 12, también vamos a hacer como en el capítulo 10 y 11, vamos a salir del detalle y vamos a entrar en la idea general, porque es de suprema importancia entender esto. Es importantísimo. Porque aquí voy a mencionar 3 actores principales. Primero, una mujer, una señal en el cielo. Segundo, un dragón, otra señal en el cielo. Tercero, la mujer que dio a luz un hijo. El hijo regirá a las naciones con vara de hierro. El hijo es el rey, el que va a reinar. Cuando la mujer está por dar a luz, el dragón está delante para matarlo al niño. Leímos los textos, leímos las profecías. Él regirá. Al final, Él regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Jesús, el Señor, Jesucristo, Cristo el Señor. Él es el Hijo. ¿La mujer quién es? La que da a luz. ¿Por qué la figura de la mujer es vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas? 12 estrellas. ¿Se acuerdan del sueño de José? José, no lo vamos a leer, en Génesis capítulo 37. José era un hijo de Jacob, de los 12. Ese hijo soñaba que estaba el sol, la luna y 11 estrellas y se inclinaban hacia él. Y entonces el padre le dice, ¿qué? ¿Yo, tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar hacia ti? Sí, así va a ser. José fue a Egipto, lo vendieron los hermanos, fue vendido, lo vendieron, lo metieron preso y después terminó siendo el segundo del reino, después de Faraón.
interpretó el sueño de las vacas flacas, de las espigas, ¿se acuerdan? Las vacas flacas que se comían a las gordas, de los años, por eso decimos, vienen los años de vaca flaca. Muy bien. Está la profecía cumplida. Una señal en el cielo. Un enemigo que está queriendo devorar al niño. Ya cuando Herodes da la orden de matar a los niños menores de 2 años, era el diablo queriendo devorar al hijo. Porque sabía que el hijo era el rey. Porque habían acontecimientos celestiales. Nace el Señor. ¿Dónde? En Belén. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponen? Cuando nace, ¿dónde lo ponen? En un pesebre. ¿Por qué? Porque era pobre y porque no había lugar para él en el mesón, en la posada, en el hotel. ¿Sí? Pero cuando vienen los reyes de Oriente, ¿dónde lo encuentran? En una casa, no en un pesebre. ¿Por qué Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años? Porque suponían que por lo menos había que cubrirse porque había pasado un tiempo del nacimiento. Pero en Oriente había gente que leía las estrellas y una estrella era especial y los llevó hasta Belén. Cuando los magos de Oriente vienen con ofrendas para el rey porque había una señal en el cielo que ellos entendían, van ¿a dónde? Al Palacio Real, a Herodes. Donde dice, nació el rey. El rey nació. Herodes se conmovió, se turbó toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque nació el rey, el Mesías, el prometido, que prometieron las Escrituras. Y llama a los que interpretaron las Escrituras y dice, ¿dónde tenía que nacer? En Belén. Entonces Herodes le dice a los magos, vayan a Belén. Van a Belén y lo encuentran en la casa. El niño ya era un poquito más grande, no era un bebé tan chiquitito. Pero dicen, váyanse por otro camino porque si le dicen a Herodes dónde está el niño, lo va a matar. El dragón frente a la mujer con dolores de parto. La mujer es Israel, el niño es el rey, el enemigo es el dragón. El dragón, ¿cómo son los nombres? Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. ¿Hay alguna duda de quién es este ser? Dragón, el malo. Serpiente antigua. La serpiente era más astuta y fue y tentó a la mujer y tentó al hombre y entonces sale la profecía. Tu simiente, le dice Dios a la mujer, esta es una profecía, tu simiente, Cristo, te va a pegar un golpe en la cabeza. Vos le vas a pegar un golpe acá, no lo vas a matar. Porque supuestamente lo vas a matar. En la cruz, cuando el Señor iba a la cruz, dijo, déjenlo porque ahora es la hora de la potestad de las tinieblas. El diablo pensaba que tenía todo el poder y manejaba a los soldados y Judas lo traicionó y lo llevaron y lo crucificaron. Pero ¿qué pasó al tercer día? Resucitó, venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, el hombre, sujeto por el pecado, para librar al hombre del pecado, Cristo murió y le pegó un golpe en la cabeza a Satanás. Lo derrotó para siempre. Sigue el proceso. Estamos en el mundo y el sistema lo domina el diablo. Él es el Dios de este siglo. Todavía el arte, la música, la droga, la hechicería, la pornografía, los hurtos, los homicidios está en manos del diablo. El hombre está a expensa de él. Pero hay una guerra en el cielo y lo derriban del cielo. Porque el diablo está con poder. El diablo, por eso es una señal en el cielo y una señal en el cielo. Queridos hermanos, si no entendemos todo este proceso del antisemitismo a un nivel espiritual, no vamos a entender nada de lo que pase aquí en la tierra hoy. Me detengo unos minutos. Para entender este tema, el antisemitismo es la enemistad que el hombre tiene naturalmente contra los judíos. Donde hay un judío hay un enemigo. ¿Por qué? Y los judíos lo saben. Entonces, el judío vive ahorrando plata, comprando oro, haciendo negocios. Son una raza distinta, especial. ¿Por qué? ¿Porque son así?
No, es el pueblo de Dios, que viene siendo perseguido. Y ese Israel, esos judíos que identifican ahora a todo el pueblo de Israel, vienen siendo castigados porque desobedecieron, porque pecaron. Y entonces ahora se va a cumplir, después de todo este tiempo, de allá, cuando se empieza el paréntesis de la iglesia y termina el paréntesis de la iglesia y siguen las profecías de Israel, y todo este proceso de gran tribulación, el epicentro es el centro de la tierra, Palestina, Israel, Gaza, Cisjordania, Siria, Jordania, Irán, Irak y todo ese Medio Oriente. ¿Por qué llama tanto la atención? Si no lo entendemos, ¿qué pasa ahora? Se los llevo a otro aspecto político, geopolítico de hoy. ¿Qué dice el mundo? Los judíos vinieron en 1948 y se hicieron el Estado de Israel, pero la tierra era nuestra, decían los palestinos. Nosotros vivimos acá, los árabes. ¿Por qué nos sacan la tierra? Y porque nosotros somos los dueños de esta tierra porque somos los hijos de Abraham. ¿Y qué tiene que ver que ser? Abraham murió hace 5.000 años. ¿Se entiende esto? Humanamente hablando, políticamente hablando, los judíos invadieron una tierra de extraños. Están robando la tierra a los dueños. Hace 2.000 años que no están acá. Sí, pero esta es nuestra tierra. No, nosotros vivimos acá. No, esta es nuestra tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo de Dios y el pueblo de Israel y esta es la tierra prometida. Sí, bueno, pero entonces empieza la guerra. 1948. Empiezan a guerrear. Se ponen algunos judíos ahí a vivir en Israel y empiezan a pelear hasta que en el 1967, toman el Muro de los Lamentos, toman la ciudad de Jerusalén, un pedazo ahí, y se queda. Pero siguen peleando. Entonces el mundo, ¿qué dice? Los judíos son malos porque matan a los palestinos, porque los están corriendo. ¿Se entiende esto? Políticamente. Si no lo entendemos espiritualmente, vamos a pensar como piensa el mundo. Los judíos son malos y los palestinos buenos y estos los están corriendo. Ahora los arrinconaron en Gaza. Gaza es una franjita que está ahí al sur entre Egipto y Israel contra el Mediterráneo. Ahí están arrinconados. Ahora estos salieron, los atacaron y estos volvieron a atacar, los están matando. ¿Qué dice el mundo? Que son malos. ¿Qué va a hacer? Irán los ataca. ¿Por qué? Porque son malos. Si no lo entendemos espiritualmente, si no entendemos esta profecía y esta palabra, nunca vamos a entender por qué los judíos volvieron. ¿Quién más? El dragón parado frente a la mujer queriendo matar al hijo. Bueno, no pudo. El hijo murió en la cruz y lo derrotó. Sigue la guerra. Pero siguieron el antisemitismo en la tierra. Los judíos se fueron a Europa, dispersos. Y allá en Europa, muchos años antes, empezó el movimiento sionista. Y que querían volver, porque ellos sabían, si no tenemos una tierra, vamos a ser los parias del mundo toda la vida. Tenemos que volver a nuestra tierra. ¿Y cuál es nuestra tierra? Palestina. Se propusieron, entonces empezó un movimiento. Vamos. Para 1900 empezaron ahí familias a asentarse ahí en Palestina y empezaron a hacer los kibutz. Los kibutz son las cooperativas de judíos que se juntaban, iban y compraron un pedacito de tierra y criaban vacas y ponían hortalizas y los árabes los gomereaban y ahí estaban 1900. Siguieron siendo perseguidos en Europa, todo. Aparece la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién dominó? ¿Quién estuvo ahí? Alemania con Hitler. ¿Y qué quiso hacer Hitler? Exterminar a los judíos. ¿Y por qué? Porque ellos tienen la plata y me arruinan la economía. No, porque el dragón está ahí. El diablo está enemistado. ¿Pero por qué? En el fondo, ¿por qué? Porque de los judíos viene la salvación. Porque el rey es el salvador. Y él es el enemigo de Dios. Por eso los títulos: dragón, serpiente, acusador. Diablo, acusador, Satanás, enemigo de Dios y por ende enemigo tuyo y mío.
porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por eso nos quiere destruir, por eso nos tienta, por eso nos ataca, por eso nos aplasta, por eso el pecado nos consume, nos somete, nos envilece. Es un tema espiritual. Entonces esta lucha y este antisemitismo que hoy se manifiesta en naciones y en cosas políticas y en guerras, cuando termine el proceso, Dios va a decir basta, va a haber la guerra, Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles afuera a la tierra. Cuando llega a la tierra, el diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿Cuánto le quedan? 3 años y medio. Él sabe que tiene poco tiempo. ¿Ustedes creen que esta reunión no la está escuchando? ¿Alguien se lo está diciendo? ¿Ustedes creen que no? En esta reunión, hermanos, hay ángeles escuchando. Ellos no pueden gustar la salvación que gusta el hombre, porque el hombre va a ser salvo. Ellos son siervos. Y entonces este proceso de antisemitismo es una señal en el cielo. Y el diablo es una señal en el cielo, y cuando sea arrojado a la tierra va a perseguir a la mujer. Ahí otra que Hitler. Ahí se va a ir con todo. ¿Por qué Irán quiere tirarle una bomba atómica hace 2 noches atrás, 3 noches atrás, estaba todo el mundo paralizado, porque el ayatolá, el líder espiritual musulmán de los iraníes, dijo, esta noche va a ser una noche histórica para la raza, pensando que iban a mandar un misil con carga atómica sobre Israel. Los quieren borrar. Cuando venga el diablo a la tierra, va a perseguir a la mujer. ¿Durante cuánto tiempo? Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Va a ir con todo. Y Dios va a sacar a su pueblo a un lugar en el desierto y lo va a proteger de una forma milagrosa para que su pueblo no termine, y va a seguir y va a ser Cristo poniendo fin a eso, el Mesías que viene y muestra su poder y su gloria. Entonces dice, los que le traspasaron harán lamentación por él. ¿Quiénes traspasaron al Señor? Por mano de los romanos, pero fueron los judíos. Los judíos se pararon frente al gobernador romano y dijeron, crucifícale, crucifícale. Y el soldado romano abrió el costado y salió sangre. Y entonces, cuando vean al Señor viniendo y su liberación final y va a poner su reino, harán lamentación por él. ¿De qué se van a lamentar? De que el Cristo que ellos crucificaron y que nosotros creemos y predicamos, y ellos no creen porque siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino, es el Señor, pero ellos no creen, lo crucificaron. Hable con un judío. Hay judíos creyentes, muchos judíos se convirtieron, pero otros no creen. ¿Saben cómo celebran el Shabbat? ¿Saben cómo celebran la Pascua los judíos hoy? ¿Saben cómo hacen? Ponen una mesa, bueno, somos 4, muy bien, hay 5 platos. Somos 10, hay 11 platos. ¿Por qué? Porque están esperando al Mesías. Cuando venga el Mesías y van a ver los que le traspasaron, van a ver las señales de la mano, del costado del Señor, y van a hacer lamentación por él. Y van a decir, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por nosotros él murió. Su herida fue por mí. Ovejas descarriadas éramos, mas él nos salvó. Esa es la reacción del pueblo cuando ve al Señor. Mientras tanto, el dragón los va a perseguir, los va a querer exterminar, y estamos escuchando palabras hoy en la radio, en los periodistas, en la televisión. Los quieren exterminar. Nuestro presidente hoy es judío, es llamativo. Al margen de cualquier politiquería barata, al margen de cualquier cosa. Nosotros no hablamos ni opinamos de eso. Sí señalo un detalle. Nuestro presidente es judío.
¿Y qué dice? Y Irán quiere exterminar a Israel. Él lo entiende y lo dice como político porque es judío. Pero otro presidente en otra parte del mundo va a decir, hay que destruir a los judíos y hay que apoyar a Irán porque los judíos están exterminando a los palestinos. ¿Se entiende esto? Estamos frente a un acto, a una escena increíble. Los llevo allá, al Edén, principio de los principios. La simiente de la mujer, Cristo, va a herir para siempre y derrotar para siempre a la simiente de la serpiente, el diablo, el enemigo. Pasan los siglos, persecuciones, guerras, cruzadas. De todo pasó en este planeta. De todo pasó en este planeta. La Segunda Guerra Mundial, las guerras que están sucediendo en este momento, de todo pasó. ¿Por qué? ¿Y cómo se entiende esto? Mis queridos hermanos y amigos, esto es verdad. Esto se cumplió. El Evangelio de Dios fue profetizado acerca de su Hijo en todas las profecías y el Señor cumplió todas las profecías. ¿Sabe qué pensó alguien? Dice, ¿saben quién fue Cristo? Fue un maestro muy inteligente que conocía las Escrituras, entonces él refería las profecías y decía como que las cumplía. Un hombre vivo. Entonces cumplió las profecías. Muy bien, en la cruz, crucificado el Señor, al pie de la cruz habían soldados. El vestido que tenía el Señor, porque lo habían crucificado desnudo, era de un solo tejido, de arriba a abajo. Tiene un nombre, es una prenda que se usaba entonces, es una prenda que no tiene costura. Cuando los soldados estaban al pie de la cruz y repartieron sus vestidos, mira un par de zapatos, mira un chaleco, mira esto para vos, esto para mí. El vestido era sin costura, dice, no lo cortemos en 4 o en 6 o no sé en cuánto. Echemos suerte. 1000 años antes había una profecía que decía, sobre mis ropas echaron suerte. Cumplió, podría haber él sobornado a los soldados para que cumplan la profecía. Es imposible. La profecía se cumplió porque era el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pues hermanos, estamos frente a 7 años que faltan que se cumplan de todas las cosas que ya se cumplieron. Pregunto, si todo lo que está escrito se cumplió, ¿lo que falta se va a cumplir, sí o no? Sí se va a cumplir. Es decir, el mundo va a entrar en esta etapa final de autoexterminación, de batalla final, de los acontecimientos que estamos viendo y escuchando. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy nos habló el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la interpretación cabal de su palabra, porque esto es literal, no es alegórico. No. El diablo se paró frente a la mujer tuvo un hijo, Israel, el Señor, Satanás, y el pecado que te está lastimando y que te destruye, a vos y a mí, y el pecado que arruinó a la raza, de la cual el Señor vino a morir en la cruz para librarnos, para sacarnos este mal. ¿Cómo? Destruyendo al diablo y dándonos a nosotros por la fe la salvación del alma, la paz interior, la fe necesaria para descansar y apoyarnos en Él todos los días. Pues esto no es solamente en la casa de mi padre hay muchas moradas, me voy y ustedes se van conmigo. No. En la vida nos podemos agarrar, aferrar y vivir asidos de esta esperanza en un diario sustento de parte del mismo Señor. Y podemos decir como el salmista, Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Y eso significa que no me va a faltar ropa, que no me va a faltar trabajo, que no me va a faltar comida, que no me va a faltar salud, que no me va a faltar nada. Es creerlo, es vivir por fe. Y si tenemos esta gracia, este don del Señor, de depositar nuestra fe en el Señor, vivamos en esta expectativa del cumplimiento de estas cosas que van a suceder pronto. Vamos a terminar con una oración. Ahora sí le voy a pedir a Rodi que él termine. Solo 20 segundos antes de orar, antes de terminar. Tengo que me deja pensando en todo esto. Y realmente, hermano, todo lo que has hablado viene de la guerra de las galaxias. No sé, para mucha gente esto es algo, la palabra es increíble. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción segura de que esto es verdad y lo creemos por fe. El sábado pasado, el hermano terminó igual que ahora. En Lucas 8 dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y realmente tenemos esta fe puesta en el Señor y la hemos abrazado de tal manera que no sabemos cuánta fuerza queremos hacer para abrazar esta verdad. El Señor viene y ha establecido un tiempo. Y el sábado pasado me quedé con ganas de terminar leyendo en Apocalipsis 20, versículo 11, porque el hermano terminó diciendo esto: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor está hablando. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, realmente te damos gracias que un día vino a nuestra vida esta palabra tan gloriosa, tan grande, pero por sobre todo las cosas poderosas para salvar, porque vemos con nuestros ojos de la fe al autor de la vida, al único que podía librarnos de la ira venidera, al único que podía limpiar nuestros pecados con su sangre derramada allí en la cruz. Esta es la fe que tenemos, es la esperanza que tenemos, porque el Señor prometió un lugar en el cielo para los redimidos, para los salvados. Y realmente esperamos ansiosos el día en que el Señor venga
a las nubes a buscar a los suyos. Tal vez no lleguemos a ver con nuestros ojos esto, pero sabemos que tenemos un lugar en el cielo donde está preparado. Señor, pedimos tu bendición en esta noche, tu palabra llegue a los corazones de aquellos que todavía no están inscritos en el libro de la vida y puedan reconocer al Señor como su Salvador. Bendice tu palabra, bendice todo lo que has expuesto en esta noche para salvación y llena nuestros corazones, nuestra alma de sabiduría para poder entender esto que has dejado plasmado en las Escrituras. Danos sabiduría para entender estos tiempos que vienen, los cuales son tan difíciles. Te damos gracias, Señor, pidiendo tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.